En este apartado vamos a comentar algunos conceptos muy importantes a considerar cuando hablamos de contabilidad gubernamental. Por principio de cuentas, una definición breve de qué es la contabilidad. Y la contabilidad es una técnica para el registro de transacciones económicas de un ente. Este ente puede ser una persona física, una empresa, un gobierno, un partido político, etc. Tenemos diferentes acepciones de lo que es la contabilidad y tenemos lo que es la contabilidad financiera, que es el sistema de información orientado a proporcionar información a terceras personas, sean accionistas, instituciones de crédito, inversionistas, etc. Esta definición es del maestro David Noel Ramírez Padilla. Tenemos la contabilidad fiscal, que es el sistema de información orientado a dar cumplimiento a obligaciones tributarias o fiscales. Tenemos la contabilidad administrativa, que es un sistema de información al servicio de las necesidades de la administración, con orientación pragmática, destinada a facilitar las funciones de planeación, control y sobre todo toma de decisiones. Tenemos la contabilidad de costos, que según el maestro Cristóbal del Río González, es un sistema de información en que se especifica la serie de esfuerzos y recursos para obtener algo. Tenemos la contabilidad electrónica, por ejemplo aquí en el caso de México. Esta definición es del portal del Sistema de Administración Tributaria y dice que la contabilidad electrónica se refiere a la obligación de llevar los registros y asientos contables a través de medios electrónicos e ingresar de forma mensual su información contable a través de la página de internet del propio SAT. Tenemos la contabilidad gubernamental, que de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que vamos a ver posteriormente, que es un documento emitido por el CONAC, que es el Consejo Nacional de Armonización Contable, nos dice que la contabilidad gubernamental es la técnica que sustenta los sistemas de contabilidad gubernamental y que se utiliza para el registro de las transacciones que llevan a cabo los entes públicos, expresados en términos monetarios, captando los diversos eventos económicos identificables y cuantificables que afectan los bienes e inversiones, las obligaciones y pasivos, así como el propio patrimonio, con el fin de generar información financiera. Esto es muy importante, generar información financiera. De hecho, toda la ley va enfocada a la generación de información financiera para la toma de decisiones. Dice, con el fin de generar información financiera que facilite la toma de decisiones y que sea un apoyo confiable en la administración de los recursos públicos. Ya hablábamos de la administración financiera. Existen además otras dos definiciones, que es la contabilidad presupuestaria y la contabilidad patrimonial. Estas definiciones las sacamos de la misma normativa de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y nos dice que la contabilidad presupuestaria registra la erogación o el ingreso que se han aprobado en el presupuesto. Esta definición viene en las reglas, un documento que se llama Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, que también posteriormente lo vamos a abordar. Existe otra que es la contabilidad patrimonial. Esta definición también viene en las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio y dice que se determina que la contabilidad patrimonial es la encargada de definir la hacienda pública o el patrimonio del ente público. Y dice, la hacienda pública o patrimonio corresponde a la porción residual de los activos una vez deducidos todos sus pasivos. En otras palabras, son derechos e inversiones que tiene un ente público menos sus deudas. Si recordamos esta definición, pues viene siendo lo que es la ecuación del balance, ¿no? Es el activo menos el pasivo es igual al patrimonio, en este caso del ente público, el patrimonio o la hacienda pública. Hablábamos en el tema anterior acerca de las finanzas. Principalmente las finanzas, entre otras cosas, persiguen tres objetivos. El primero, pues conocer en dónde se aplican los recursos, es decir, en los activos, cómo los vamos a aplicar. Otra pregunta que resuelven las finanzas es
de dónde vamos a sacar el recurso, es el lado derecho del balance, es decir, vamos a obtener de terceros o recursos propios de capital o el patrimonio. Y una tercera pregunta que responden las finanzas es ¿cuál es el capital de trabajo neto que debemos de tener? Y el capital de trabajo neto es el activo circulante menos el pasivo circulante y es el dinero circulante, flujo que nos ayuda a la operación normal de un ente. Que dentro de la contabilidad gubernamental, cuando estemos viendo toda la normativa, vamos a darnos cuenta de que existen diversos registros contables que se deben de realizar. Estos registros contables principalmente son de tres tipos, que son los registros financieros o los patrimoniales. De acuerdo a las definiciones de contabilidad, ya vimos que patrimoniales se equipara a lo financiero, es decir, los activos menos los pasivos. Y en este tipo de registros vamos a hacer afectaciones a las cuentas de activo, de pasivo, de hacienda pública o patrimonio, de ingresos y otros beneficios, de gastos y otras pérdidas y de cuentas de cierre contable, que son las que nos marca el plan de cuentas. Otro tipo de registros son los presupuestarios. Este tipo de registros presupuestarios se realizan en cuentas de orden y aquí vamos a registrar la ley de ingresos y vamos a tener diferentes etapas. Una va a ser la estimada, otro por ejecutar, las modificaciones que se le hagan, la devengada, ley de ingresos devengada y la recaudada. También tenemos el presupuesto de egresos. Ahí vamos a registrar el aprobado, el comprometido, el devengado, el ejercido y el pagado. Y vamos a tener también algunas cuentas de cierre presupuestario. Otro tipo de registros son registros contables en cuentas de orden que no son ni financieras ni presupuestarias, pero son indispensables para llevar un control. ¿Qué vamos a controlar aquí? Pues podemos controlar valores propios o ajenos, emisión de obligaciones, avales y garantías, juicios, inversiones mediante proyectos y prestación de servicios, o lo que se conocen ahora como las APPs, asociaciones público-privadas. ¿Sí? Los registros financieros, como decíamos, son los que modifican, aún de manera interna, las cuentas del balance general o del estado de actividades, es decir, las cuentas de balance, activo, pasivo y patrimonio, y las de estado de actividades, pues son las que son de ingresos y gastos. ¿Sí? Estas deben de estar expresadas en unidades monetarias sobre las transacciones que realiza un ente público y los eventos económicos identificables y cuantificables que lo afectan, la cual puede representarse por reportes, informes, estados y notas que expresan su situación financiera. Todos estos estados y notas, y esto lo vamos a ver en su momento. El registro en cuentas de orden, como les comentaba, no afecta ni el presupuesto ni lo financiero. Y estas no modifican las cuentas del balance o del estado de actividades y representan valores contingentes, es decir, valores que pueden suceder o pueden no suceder y corresponden tanto a derechos como a obligaciones y sirven principalmente para efectos de control administrativo. ¿Sí? De conformidad con la teoría de la partida doble, se deben afectar en cada registro dos cuentas, una deudora y una acreedora para guardar lo que es la teoría de la partida doble, ¿no? Y tenemos el registro e integración presupuestaria. Dentro de la normativa existe lo que son los postulados básicos de la contabilidad gubernamental. Dentro de estos postulados básicos, que también es un tema que posteriormente vamos a abordar, nos dice que el registro presupuestario, esto es muy importante, se debe reflejar en la contabilidad. Aquí es muy importante que identifiquemos que la ley donde nos obliga a hacer las cosas, por ejemplo, aquí está debe, es algo imperativo, entonces debemos de hacerlo. No es que si queramos o no queramos, es debemos reflejar el registro presupuestario en la contabilidad. El sistema de contabilidad gubernamental debe de considerar cuentas de orden a fin de proporcionar información presupuestaria. El sistema de contabilidad gubernamental debe identificar la vinculación entre las cuentas de orden y las del balance o resultados. Y estas cuentas de orden, estamos hablando de las cuentas de orden presupuestarias.
Dice, los presupuestos deben seguir la metodología y registros equilibrados o igualados, es decir, que a todo cargo le corresponda un abono, representando las etapas presupuestarias de las transacciones a través de cuentas de orden del ingreso y del egreso. Ya vimos algunas etapas, posteriormente vamos a abordar y a profundizar, es que es una parte importantísima de la contabilidad gubernamental. El inciso D nos dice que el sistema de contabilidad gubernamental debe permitir identificar el registro de las operaciones en las cuentas de orden, de balance y de resultados. Esto es importante cuando diseñemos nuestro sistema de contabilidad gubernamental. Bueno, nos vemos en el siguiente módulo.